Eh, Vamos a hacer explicación del problema de aplicación, el cual nos dice lo siguiente. Usando fósforos se están formando las figuras como lo representa la secuencia. La cantidad de fósforo depende del número de cuadrados que se están formando. En el ejemplo teníamos que para formar un cuadrado necesitamos 4 fósforos y para formar 2 cuadrados necesitamos 7 fósforos. Para formar 3 cuadrados necesitamos 10 fósforos y así sucesivamente. Entonces, los primeros puntos que nos decía el ejercicio era una expresión que del número de fósforo es una función de cantidad de cuadrados que se estén formando. O sea, aquí tenemos que decir qué expresión nos hace el ejemplo de esto. Entonces, llega a la conclusión que para hallar la cantidad de fósforos para n cuadrados, la fórmula que hay que aplicar es esta, 3n más 1. Vamos a hacer el ejemplo en este caso. Entonces, ¿de dónde saqué el 3? Como esto es una progresión aritmética, vemos que tienen en común estos números, el 4, el 7, el 10, este 13 que lo puse como ejemplo, es que entre ellos la diferencia entre cada uno es 3. Entonces, vamos a aplicar la fórmula que decía, aquí tenemos que es 3n más 1. Entonces, en este caso, en A sub 1, que es igual a 4, vamos a aplicarla. Sería 3n más 1 igual. Tenemos que en este caso, como estamos hablando del primero, entonces reemplazamos la n que había aquí por un 1, entonces multiplicamos 3 por 1, 3 más 1, 4. Entonces ahí tenemos como resuelto el primero. Hagámoslo para este. Entonces tenemos aquí 3n más 1 es igual a. Reemplazamos. Como estamos en A sub 2, le reemplazamos la n por 2. Entonces tenemos 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces aquí ya hallamos como la primera respuesta a esa pregunta, que sería la fórmula. Aquí tenemos pues como tal una explicación breve de lo que los hace común estos términos, que la diferencia es 3, pues que hay una diferencia entre 3. Entonces, listo, la segunda pregunta nos dice, el número de fósforos para formar 10 cuadrados. Ya teniendo la fórmula explicada arriba, lo único que hacemos es reemplazar n por 10, que es lo que vamos a hallar. Entonces multiplicamos 3 por 10, que es igual a 30, y le sumamos 1, que es igual a 31. Entonces, para formar 10 cuadrados, necesitamos 31 fósforos. Aquí ya tenemos como la formulación de la fórmula, o sea, tenemos como el resultado de la fórmula y aquí tenemos como explicado los fósforos. Entonces, la tercera pregunta nos indica, ¿qué tipo de razonamiento se emplea en la solución? Bueno, entonces, como lo dije al principio, se está utilizando una progresión aritmética, que es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es una constante. Entonces, podemos decir aquí que, por ejemplo, tenemos ciertos números y la sucesión de ellos, o la diferencia entre ellos, siempre es una constante, que es el 3. Entonces se está usando una progresión aritmética. Listo, ya eso sería todo. Voy a detener la grabación.